Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Pasan Cosas. Hoy y una vez más vamos a hablar de nosotros. Vamos a hablar de la importancia de ser humano. En un mundo de algoritmos, en un mundo donde tenemos la sensación de libertad, donde creemos que elegimos las cosas que hacemos, hay que también preguntarse cómo llegamos a esas conclusiones y a esos pensamientos radicales. ¿Estamos de acuerdo a escuchar opiniones externas que sean distintas a las nuestras y construir a partir de ahí? ¿Queremos? ¿Nos interesa? Esto, por ejemplo, está en Internet y quizás mucha gente que ni tenga ganas de pensar en esto va a decir quién es el flipado este y sigue el scroll. Así que si no te interesa, digamos, construir a partir del pensamiento, de escuchar ideas distintas, este no es tu programa. Pero si te gustaría aprender de la mano de expertos y de la mano de personas que realmente conocen, teniendo puntos de vista distintos, construir una sociedad en la que podamos convivir mejor, espacios donde podamos convivir mejor, debates que podamos hacerlo justamente para crecer entre todos y poder tener una convivencia mucho mejor, este programa es para ti, así que estoy muy contento de anunciarte este programa porque van a pasar muchas cosas y dentro de la sociedad y en el mundo que vivimos siguen pasando muchas cosas que tenemos que estar muy atentos o por lo menos conscientes y a partir de ahí poder tomar decisiones. Así que bienvenidos a un nuevo programa de Pasan Cosas. Bienvenidos a este nuevo programa de Pasan Cosas. Hoy, como les dije, vamos a hablar de nosotros, de los seres humanos, de esta especie tan loca que existe dentro de un cosmos tan grande, que no sabemos ni si estamos solos y que cada vez descubrimos que es más grande. A partir de eso voy a hablar con dos expertos. A mi izquierda vino Enric Castro Francisco, es sociólogo, es coach, neurodidacta, trainer de PNL. Muchas gracias por venir, Enric. ¿Está bien la presentación? ¿Me salió bien? Yo creo que sí. Vale, perfecto. Y a mi derecha está un amigo también de la casa, Edu Start, es experto en seguridad, es coach en desarrollo personal, además es empresario y me dijiste que fuiste el fundador de la empresa Diservicios, ¿no? Grupo Diservicios, correcto. Muy bien. Asesoría en seguridad y protección. Estaba muy tentado hoy de empezar el programa diciendo que vamos a hablar de la seguridad, de la importancia de la seguridad en uno mismo también, como también pueden ser la seguridad de las personas. Pero empecé por la parte que más me gusta y es un truco mental que quizás tengan ustedes o que nos puedan enseñar ustedes los trainers en PNL, que es el agradecerles por venir. Y me gustaría empezar por eso, Enric. ¿Qué importancia tiene el decir gracias simplemente y estar agradecido de una manera consciente? Y si ves que en la sociedad quizás falta un poco de esto. Me has hecho muchas preguntas. Bueno, la verdad es que la PNL, la programación neurolingüística, lo que dice es que de alguna manera cada vez que nosotros comunicamos, hablamos, expresamos lo que sea, a la vez nos estamos retroalimentando nosotros. Cuando yo te digo muchas gracias por la presentación que has hecho, una breve y tal, en el fondo no solamente estoy agradeciendo tus palabras, sino la sensación que tengo de que soy visible para ti. Claro. Con lo cual tomo conciencia de ello y a la vez me integro contigo. Si yo no te digo gracias y digo, vale, sí, muy bien, lo has hecho estupendo y tal, pero en plan compromiso, en el fondo no me puedo integrar contigo, no puedo conectar contigo, es mucho más difícil, ¿no? Si un niño agradece al padre cualquier cosa que le hace o a la madre, y la madre agradece al niño lo mismo, la conexión es mucho más intensa. Y ya no solo en la comunicación, sino en esa percepción que tenemos todos de integración social, humana. Edu, muchas veces esa parte del agradecimiento tiende a ser también a creernos merecedores de un montón de cosas que quizás no la hacíamos, ni tenemos por qué serla, o quizás sí, pero tampoco la vida es tan racional para ponerte siempre en un lugar de que, bueno, te mereces, entonces lo tomas. ¿Cómo lo utilizas tú? ¿O tienes esos trucos, digamos, para poder ser agradecido con la vida o qué puedes tomar del agradecimiento que lo puedes llevar adelante en el día a día? Muy bien. Yo agradezco cada día a la vida y empiezo solamente ya el hecho de abrir los ojos. Estando en la cama ya directamente destino cerca de 10 minutos
a ser agradecido a la vida precisamente por tener salud, por hacer un chequeo interno de cómo me encuentro, tanto física como mentalmente, y agradecer a la vida de que es un día más maravilloso donde me va a aportar y voy a poder disfrutar de este plano terrenal de una manera totalmente maravillosa. Agradezco la familia que tengo, agradezco lo afortunado que soy en desempeñar un trabajo que me llena en todos los aspectos de mi vida, y a partir de ahí pues tomo una serie, digamos, de acciones diarias en la cual pienso y pensamos de que es primordial para que tengamos un buen desarrollo personal, ¿no? Digamos que hay un top 3 en este sentido, en la cual primeramente sería la práctica del deporte, algo muy, muy beneficioso tanto mental como físicamente. O la actividad física, ¿no? El Actividad deporte física, en sí mismo. actividad física, independientemente, cada uno según le pueda venir. Hay personas que a lo mejor les puede venir bien ir a caminar 20 minutos y otros hacer otro tipo de ejercicios, pero es importante el hacer deporte y tener esa actividad física diaria, independientemente del tiempo y de la intensidad que luego cada uno quiera llevar a cabo. La segunda es la meditación. Es decir, meditar desde lo que es el mindfulness, tener un pensamiento y una reflexión propia de realmente qué es lo que quieres llevar, de ese autoconocimiento, de poder sentir. Y luego la tercera es la respiración consciente, es decir, hacer una buena respiración consciente para precisamente poder también activar toda la parte, digamos, simpática, la parasimpática, y también pues, bueno, que puedas desarrollar también otras capacidades que te puedan llevar a cabo en el día a día. Me gusta porque los 3 conceptos de agradecer lo hiciste de manera interna y no de manera externa. Correcto. Y el agradecer está pensado muchas veces para afuera, no para adentro. Efectivamente. Y creo que eso es un gran cambio en la sociedad en la que vivimos hoy. Y también entiendo que hay peligros en el sentido de la difusión muchas veces de mensajes simplistas como a partir de haces deporte y tal cosa. Evidentemente la gente también tiene una situación y no es el ser humano no es A, conduce a B. pero sí me parece que hay ciertos mecanismos que nos ayudan a vivir mejor. Correcto. A pensar mejor, a tener la cabeza más limpia. Y hay una de las cosas que más me está interesando en este momento, que es como que hubo una reversión a la idea de creer en algo. Durante un tiempo se puso de moda que, Dios ha muerto, todo es la ilustración, todo es la razón, simplemente si no es algo razonable no sirve, y lo más probable eres un hereje o alguien que no sabe pensar, digamos, ¿no? Y que si crees en Dios eres un poco así como, no sé, vamos a decirle tonto, o que no entiendes la vida o que te quieres aferrar a algo. ¿Cuál es la importancia de creer para nuestro cerebro? Fundamental, fundamental. Cuando hablamos de espiritualidad, que es un concepto más amplio que el creer en algo determinado, ¿vale? La espiritualidad tiene muchas formas y cada uno nos diseñamos la nuestra. Yo soy de la opinión de, primero hay que respetar absolutamente a todo el mundo que haga lo que le parece. Lo que pasa es que nos gusta mucho etiquetar. Necesitamos identificar las cosas, etiquetándolas para sentirnos seguros, para estar dentro de nuestro circulito de confort. El concepto de creer en lo que sea que a ti te apetezca creer, si a ti te da fuerza, si a ti te da seguridad, oye, bienvenido sea. Ahora bien, cuidado con los radicalismos, porque cuando crees en algo de una manera radical, estás renunciando a todo lo otro que hay en el universo que te puede nutrir. Correcto. Entonces deberíamos tener la elasticidad de, bueno, creo en algo, pero estoy abierto a cualquier cosa que me pueda influir de una manera positiva, ¿no? La sociedad líquida, decía Zygmunt Bauman, donde cada uno también va un poco construyendo su Dios en base a cómo le sirve. Porque quizás también hay que pensarlo en términos utilitarios, ¿eh? No está mal muchas veces que te sirvan las cosas. Porque también como la verdad absoluta desapareció. O sea, todo vamos construyendo la vida en base a lo que podemos, en base a la información que tenemos. Eso es, todo relativo, ¿verdad? El que piense que lo sabe completamente todo... Y hay que dudar.
Siempre, siempre, siempre hay que cuestionárselo completamente todo. Todo, desde tus creencias, desde tus pensamientos, de lo que te están transmitiendo por otras personas y demás. Y sobre todo es escucharte a ti mismo. O sea, frente a esta parte de la espiritualidad y del Dios, mi forma de verlo es que Dios somos cada uno de nosotros. Es decir, nosotros somos nuestros propios Dios. Y lo que tenemos que tener es la capacidad de poder tener esa escucha, de tener sobre todo esa autocrítica y tener esa humildad para poder penetrar hasta lo más fondo de cada uno, cuestionándote muchas creencias, cuestionándote muchas situaciones que te pasan a lo largo del día, donde realmente puedas encontrar ese equilibrio, donde tú puedas desarrollarte, presentarte ante este mundo tan maravilloso desde la autenticidad. Enric, ¿qué es? Se está hablando mucho últimamente de la neuroplasticidad, de que uno puede cambiar quizás hasta materialmente su cerebro, digamos, o las formas de pensar, o etcétera. Es cierto, sí. ¿Qué se puede? Claro, Sí se puede. A ver, plasticidad significa aprendizaje. Bien. Cuando hablamos de neuroplasticidad estamos hablando de cambiar tu manera de pensar las cosas. Eso significa que has hecho una evolución en ti mismo y has llegado al punto de ser un aprendiz de todo lo que te ocurre, ¿no? Nosotros transmitimos en nuestras formaciones con Eduardo, duda de todo lo que te estoy enseñando, compruébalo por ti 100%. mismo, ¿vale? Así es. Pero sobre todo duda de no dudar, porque eso te convierte en un radical. Y el radical es alguien que se cierra a cualquier idea. El por qué lo hace a lo mejor podríamos buscar en trastornos, ¿no? Es verdad. Pero cuando hablamos de la persona cotidiana, ser capaz de aprender de cada situación que te rodea, eso te da grandeza, te hace ser mejor cada día. Y no hace falta que hagas 18 másters para ser mejor persona. Simplemente con que estés abierto a cualquier idea nueva que te pueda aportar algo que te haga desarrollarte en ti mismo, ¿no? ¿Qué es lo último dentro de esta neuroplasticidad que aprendiste en este tiempo, Edu, que te haya llamado la atención? Lo principal es no dejar de aprender. Lo principal es cuestionármelo todo y sobre todo no dejar de aprender. No dejar de aprender no solamente desde la parte de la formación, sino también del día a día, de parar. Es decir, sobre todo de bajar marcha y poder tener la perspectiva para poder observar todo lo que acontece a mi alrededor. Eso es un aprendizaje continuo y es lo que hoy en día en la mayoría de la sociedad no está ocurriendo. Todos entran en un modo de todo tiene que ser rápido, los resultados tienen que ser inmediatos, necesito hacer y no es así. Para un poco, toma perspectiva y sobre todo sé observador. A mí cada día a la hora de poder observar diferentes tipos de situaciones que yo me encuentro cuando estoy paseando y demás con otros tipos de personas que me voy cruzando y demás, a mí ya me está dando un aprendizaje total, ¿no? Desde la parte y que esto resuena dentro de mí. Por tanto, sobre todo es el hecho de esa parte del crecimiento personal y el desarrollarte sobre nuevas experiencias y sobre nuevas circunstancias que te saquen de tu zona de confort. Si sales de tu zona de confort, no paras automáticamente de estar creciendo y de tener esas conexiones internas donde te va a llevar a un desarrollo brutal. Por supuesto que cada uno pues tendremos nuestros momentos, pero mi aprendizaje es eso, es decir, observar, parar, cuestionarme, y sobre todo tener la capacidad y el desarrollo de salir de una manera constante de mi zona de confort. Mi mujer me dice que soy un culo inquieto y es verdad, soy un culo inquieto. No paro continuamente de desarrollar y de ver cómo puedo realizar funciones y cosas que primero que me ayuden a mí mismo de una manera interna para poder proyectar hacia afuera y poder ayudar a otras personas. ¿En qué punto, y intentaré incomodarte? Siempre lo consigues, ¿eh? Siempre. Pero bueno, porque me parece interesante hacernos preguntas que nos incomoden también. Claro, al final claro, llegamos a este punto de seguridad y es justamente cómo haces para identificar que ya no, o sea, que no es tu punto de seguridad hoy, digamos, encontrarte siempre en
en no poder, en este seguir aprendiendo. ¿Qué te da este seguir aprendiendo como herramientas para dudar de tus propios pensamientos de manera permanente también? Bueno, entre otras cosas es la de formarme si hablamos desde el punto de vista de la seguridad, Sí. es formarme con diferentes tipos de expertos a nivel mundial. Bien. Y a partir de ahí observar y analizar cuáles son los puntos de vista y cuáles son las metodologías que cada uno emplea. Esto en cada una de las formaciones que yo llevo a cabo me lo cuestiono completamente todo. Desde la parte operativa y desde la parte de inteligencia. O sea, me lo cuestiono completamente todo. Y a partir de ahí, una vez que me lo he cuestionado y veo que realmente hay funciones que resuenan conmigo o que me demuestran de que realmente son efectivas, a partir de ahí las moldeo y las integro de una manera que, según mi personalidad, según cómo soy yo, claro, porque cada uno somos únicos, a mí me puede funcionar y, en consecuencia, poder transmitir y poder, sobre todo esto, transmitir a otras personas desde diferentes tipos de metodologías, de formaciones, desde la parte de seguridad, desde la parte de la asesoría, desde la parte de la auditoría, desde seguridad ejecutiva, desde la protección personal, etcétera, etcétera. Por tanto, al fin y al cabo es esto, o sea, es como decirlo, yo es que lo simplifico mucho, ¿no? Es cuestionármelo completamente todo, me lo cuestiono todo, cada día. Sí, sí. Ahora estamos dentro de grupos de servicios, estamos con un proyectazo muy, muy grande y me lo cuestiono todo si realmente qué tipo de ventajas, qué tipo de beneficios y qué posibles perjuicios son los que se me pueden desarrollar. Y si te digo la verdad, y no es una cuestión de motivación, sino es una cuestión de análisis y basado en cerca de 30 años de experiencia dentro de este mundo, son de encuentro beneficios y ventajas en ese sentido, ¿no? Esa es también, pues como hablábamos antes, esa capacidad mental de salir desde la parte de la programación neurolingüística de cómo te hablas a ti mismo, ¿no? No quiero decir con esto que signifique que tienes que ser un automotivador loco, no, sino que tienes que ser una persona muy consciente, tienes que ser una persona que te lo cuestiones completamente todo, que lo desarrolles completamente todo y que a partir de ahí digas, oye, pues sí que se puede y tengo las capacidades para poder llevarlos a cabo. Y eso forma parte de aprender de los mejores, que es lo que yo hago siempre. Claro. Por eso trabajo mucho con Enric. Enric me ha formado, es un grandísimo formador, es una grandísima persona y siempre me formo con los mejores. O sea, intento siempre hacer eso. Soy un aprendiz continuo, tanto de la vida como de mi profesión. Me parece súper interesante lo que dices de poder pensarte. Tampoco vamos a llegar al punto de la charla donde cada uno diga qué interesante lo que dices, qué interesante lo que dices. Porque también, pero porque la idea también es poder debatir sobre puntos ciegos nuestros mismos, digamos. O sea, encontrarnos en eso. Una de las cosas positivas yo creo que hace la terapia en general es la capacidad de ponerle, en mi caso fue así, de ponerle luz a mis sombras. Correcto. Y evidentemente identificar que todo el mundo tenemos luces y sombras, y en la medida que más luz le pongas a eso, te vas creando como, te vas siendo más inmune a las cosas que te pueden pasar de afuera para adentro, digamos, de lo que pueda. No por eso volverse un psicópata en el sentido, no me importa a nadie lo que diga, yo también soy yo valgo por lo que quiero y yo hago lo que quiero, entonces no me importa, porque, como bien decías, hay un proceso de deshumanización en general en el mundo. El de al lado no me importa, yo voy para allá, tengo que conseguirlo a cualquier costo. Pero también entiendo que vivimos en una sociedad en la que el otro construye contigo, digamos, somos una raza, somos una especie que va construyéndose, que evidentemente existimos hace muy poquitito en el planeta y existimos hace mucho menos poquitito en algo mucho más inmenso. ¿Qué desafíos ves hoy que tenemos como sociedad, como raza, como especie, como lo que sea, para poder salir de ese hiperindividualismo, entendido en el sentido, sálvese quien pueda, yo voy y me tengo que salvar, no me importa si me salvo con alguien, si me salvo solo? ¿Cuál es la importancia de hacer algo en conjunto y de poder tener empatía por sobre el otro y también dejarse acompañar, que también es complicado? Sí, como retos hay bastantes. Para mí el primer reto y más importante es de dejar de arrastrar la herencia que creemos que tenemos
y centrarnos más en el niño que somos y todo lo que tenemos por hacer, ¿no? A veces le damos excusas a nuestro pasado para que no poder avanzar. Dice, no puedo avanzar porque tengo un pasado que... Bueno, es verdad que los pasados hay que sanarlos si se pueden. Y para eso un terapeuta es perfecto, ¿no? Pero hay que focalizarse en un futuro. Y un futuro, el futuro que realmente deseamos todos, que es ser aceptado socialmente, ser reconocido y visible para tu entorno. Y esto no se consigue con la deshumanización. Aparentemente tenemos una sociedad individualista que nos dice consume, triunfa. Muestra, enseña. Ser reconocido, ser visible para los demás. Es muy importante que en las redes sociales tengas una alta visibilidad, un montón de likes. Sí, pero realmente eso, ¿qué contribuye a nivel humano? Muy poco. Solo alimenta tu vanidad, alimenta tu soberbia, alimenta tu ego, que es el que peor gestiona nuestras emociones. Yo creo que vamos a llegar un momento que nos vamos a dar cuenta que no está mal tener muchos likes, pero es mucho más importante que tengas una contribución social. Se ha demostrado que el ser humano, su derecho alineable, indiscutible, es la búsqueda de la felicidad. Y no la vamos a encontrar en el externo, la encontramos en el interno. Y para encontrar el interno tienes primero estar tranquilo contigo, ser consciente de dónde estás, agradecido, como decía Eduardo, de una manera muy sabia, pero lo más importante es que tu entorno te reconozca como alguien que aporta, que contribuye. Se ha demostrado que el altruismo genera mucha más felicidad que la posesión. Totalmente. O las compras, ¿no? Es verdad que hay un concepto en los adolescentes que necesitan ser reconocidos a nivel social, pero cuidado si nos contamina a los adultos, que nosotros tenemos otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces, las relaciones basadas en la humanidad suelen dar mucho mejor resultado que las basadas en la ambición. Pero para esto hay que despertar. Hay que abrir los ojos y darte cuenta que no estás solo en el mundo, ni que tú vas a la tuya, sino tú estás siempre interrelacionado con todo tu entorno. O cerrar los ojos, en realidad. Cerrar los ojos para tomar conciencia. Claro. Cuando hablamos de meditación, ya sabes que yo estoy en la CAE dando formación en mindfulness, ¿no? Cuando damos formación y le estamos enseñando a las personas el valor que tiene tomarse su tiempo para uno mismo, esa grandeza hace que tomes conciencia de todo lo que te ocurre. Es muy fácil mirar al que tiene más que tú y decir qué suerte tiene, en lugar de entender que además de mirar al que más, tienes que mirar también al que menos. Si quieres ser justo, la justicia es algo que todos defendemos, ¿verdad? Igual que miras al que más, tienes que mirar al que menos. Y si te das cuenta que el 70% del planeta tiene menos que tú... Sí, claro, o más también. No, más no. No, digo, más del 70%. Sí, la estadística dice, por ejemplo, que el 93% del planeta no sabe lo que significa la seguridad social gratis como tenemos en nuestro país. Sí. O una nómina. 93% del planeta. El 70% del planeta tiene condiciones peores de las del sitio en el que estamos viviendo. 100%. Con lo cual, deberíamos ser agradecidos por encima de todo y darte cuenta que si miras para arriba, has de mirar también para abajo. Y para el costado, probablemente, porque al lado tuyo también viven personas y se dan lógicas, incluso dentro de la misma ciudad en la que vivimos, que no es lo mismo. O sea, es simplemente ir a cualquier barrio o al PAC o a... Yo me acuerdo, yo tengo un problema en la cadera de muy chiquito y me acuerdo cuando pensé que se me acababa el mundo y cuando me fui con 7 años al hospital público que me llevó mi madre a propósito, que hoy me doy cuenta que fue a propósito para que yo pueda entender que mi problema quizá era muchísimo menos al lado de personas que realmente estaban sufriendo o que realmente no tenían salida. Y no es compararse para menos para sentirse un poquito mejor. Claro. Es para entender que también en esta lotería de la vida hay un montón de cosas en las que te puedes apoyar y hay un montón de cosas que realmente te pueden hacer sentir afortunado y agradecido porque no por nada tú recibes las cosas que recibes. O sea, es un azar hasta lo que sabemos. Entonces me parece que cuando te plantás ahí y estamos en una época de fin de año y un trabajo mínimo que podemos hacer todos que es,
bueno, este año me faltó hacer esto, el año que viene no sé si voy a llegar con esto, no voy a poder pagar, voy a tener todos esos pensamientos negativos que pueden aparecer en un momento, pero simplemente pensá en las cosas que sí te salieron. Y plantate desde lo bueno también, no desde lo que te faltó o de la discusión o cuando dices, creo que hice un comentario de más. Un comentario de más, o sea, hiciste mucho durante el día, no pasa nada. Y poder pedir perdón a partir de ahí. Pero para eso, también, Edu, te hago una pregunta que mucho se habla del control de las emociones, ¿no? Uh-huh. De la capacidad de uno poder tener la emoción, de poder controlar sus pensamientos, las emociones. Evidentemente las emociones es algo que irrumpe, que nos llega, que no es difícil pararla. Incluso hasta no es recomendable pararlas, no por eso ser un irresponsable e ir puteando a todo el mundo o diciendo cualquier barbaridad a cualquiera o diciendo te amo para todos lados, digamos, ¿no? Tampoco. ¿Cuál es la importancia del control emocional o de poder controlar o de canalizar esas emociones para que te puedan ayudar? Yo te diría que más que la capacidad de controlar esa emoción es la capacidad de identificar plenamente esa emoción. Bien. Porque muchas veces pensamos de que estamos sintiendo una emoción y nosotros mismos ya no le estamos dando la identificación correcta. Uh-huh. Entonces, la importancia sobre todo de identificar muy claramente qué emoción es la que yo estoy sintiendo en este momento. 2, ¿con qué me conecta? Es decir, esa emoción que yo estoy teniendo, ¿con qué me conecta? Y antes hemos estado hablando referente pues, a todas nuestro pasado, ¿no? Donde es muy importante aceptar de dónde venimos y qué circunstancias son las que hemos llevado a cabo a lo largo de nuestra vida, porque gracias a esas circunstancias y a esas experiencias somos las personas que somos hoy en día. Por tanto, es muy importante también tenerlo. Y durante todo ese proceso ha habido un montón de emociones donde se nos ha podido conectar en situaciones tensas o críticas o situaciones donde nos ha habido una carga emocional muy grande y a veces en el día de hoy sentimos esa emoción y de una manera instintiva, de una manera reactiva, nos conecta con esa vivencia que hemos pasado anteriormente. Entonces ya tenemos una identificación errónea, porque simplemente nos está conectando con lo que hemos vivido anteriormente. Y lógicamente forma parte, pero hoy en día somos de una manera diferente. Claro. Por tanto, súper importante es identificar muy bien y claramente qué emoción es la que yo estoy sintiendo, con qué me conecta. Parar. Esto es algo que digo mucho, hay que parar, sentir, ser el observador de esa emoción y ser el observador de esos pensamientos que me está llevando a cabo esa emoción. Y a partir de ahí tomar pues, la consecuencia en cómo poder expresarme desde el amor, desde la empatía, desde tener una comunicación efectiva, de tener una comunicación basada en la asertividad. Porque no es lo que dices, es desde dónde y cómo lo dices. Entonces, eso es lo primordial. Si tú tienes ya una gran capacidad para poder identificar claramente qué emoción es la que estás teniendo y tener la capacidad de parar, gestionarla, para no tener esa hiperreactividad, que es lo que habitualmente suele ocurrir, porque estamos como hemos dicho, en ser hacedores, en que tengo que hacerlo todo rápido, tengo que contestar inmediatamente, etcétera, etcétera. Si yo tengo esa capacidad, lo voy a ver desde una perspectiva diferente. Y esto me da mucho autoconocimiento. Luego, encima, también me va a tener la capacidad de que una vez que yo he identificado claramente cuál es mi emoción, qué emoción, o intentar identificar qué emoción es la que está teniendo mi interlocutor. Y esto también te va a dar una información a ti para que puedas tener una comunicación efectiva y que realmente puedas regular esa comunicación para poder llegar, pues basado, como te digo, en el amor, en la empatía y con una comunicación asertiva, llegar a ese tipo de acuerdo, a ese tipo de negociación, a ese tipo, porque al final, cada día estamos negociando. Negociamos con nuestros hijos, negociamos con nuestras mujeres, negociamos con nuestros amigos, negociamos completamente en nuestras empresas, negociamos de una manera continua. Contigo mismo. Contigo mismo, efectivamente. Pero sobre todo es eso, es la capacidad, más que controlar, porque la emoción no la puedes controlar, la sientes, viene. Es identificarla, darle nombre, darle perspectiva, observarla y decir, bueno, vale, ok, estoy sintiendo esto, me tomo mi momento para gestionarla, para manejarla y a partir de ahí, bueno,
vamos a ver qué se presenta, vamos a comunicar de esa manera. Eduardo, si me permites añadir... Por favor, faltaría más. Que, como siempre lo explicas muy bien, pero yo creo que a partir de ahí, digamos, entraría el concepto gestión. Por eso en inteligencia emocional, en lugar de hablar de control, hablamos de gestión. Efectivamente. No puedes pararla, te viene, evidentemente. Ha de ser así. Nuestro cerebro genera las emociones para sobrevivir al entorno, evidentemente. Pero una vez ya la tenemos identificada, etcétera, y hemos sentido, es el momento de gestionarla. Totalmente. Y gestionarla significa, le doy la importancia que le doy, hago la respuesta que sea, o simplemente la gestiono y me la guardo porque a lo mejor no toca. No es el momento. Estoy sintiendo rabia porque alguien me lleva a la contraria. Si la tengo identificada, digo, no es una amenaza, solo está expresando su opinión el otro. Y entonces yo puedo bajar mis emociones y puedo tomar entonces una correcta gestión de ella, ¿no? O me está poniendo en un compromiso, pide de mí un compromiso que a lo mejor no soy capaz de hacer, siento miedo. Bueno, a lo mejor es un miedo no real, no es realmente una amenaza. Yo solo tengo que gestionar eso y decir, bueno, déjame que tenga una respuesta en breve. Sí. No hace falta responder inmediatamente, ¿no? 100%, 100%. En un mundo donde te exige solamente, si no te respondes, ya está mal. Sí, Eso es. sí. Sí. Y hay una frase que viene a colación de todo esto que para mí es, siempre tuvo buena prensa, pero es una barbaridad absoluta que es, no, yo hay gente que le caigo mal porque digo todo lo que pienso. Sí, pero decir lo que piensas no significa ser maleducado. No está bien decir todo lo que pensás. No, pero yo no me lo puedo guardar. Sí, te lo tengo. Bueno, aprende a guardártelo, no pasa nada. Bueno, pero espera, puedes expresarlo, pero con respeto y educación y amor. Como lo estábamos hablando. Expresarlo no significa dispararle al otro, no significa machacarlo. Pero si hizo mal las cosas, ¿cómo no le voy a decir que hizo todo mal? Es como, pero es lo que decirlo. Mira, no es lo que dices, es desde dónde y cómo lo dices. Eso es. Eso es lo más importante. Entonces, hay veces que tú tienes la capacidad y tienes la posibilidad de poder transmitir eso que tú necesitas transmitirlo, pero es muy importante también que tomes la perspectiva para elegir el cuándo, el cómo y el dónde. Es súper importante, porque si tú tienes la necesidad de soltar esas emociones y yo voy a soltar esto porque me da la gana y porque esto yo necesito soltar y no pienso que a lo mejor estoy en un lugar que no es el adecuado, no es el momento adecuado y esa persona no está con la manera receptiva de poder entender qué es lo que yo le quiero transmitir. Entonces, como decía Enrique, es muy importante, no es que no te lo pueda decir, es que elige bien cuándo lo tienes que decir, cuándo lo tienes que transmitir y cómo lo tienes que transmitir. Y la frase siguiente es, le digo siempre lo mismo y nunca hace. Le repetí todas las veces y siempre se confunde de la misma manera. Claro. Y ya el problema sea el emisor y no el receptor. Es que, curioso. Es que la responsabilidad es del emisor, no es del receptor. Casi siempre decíamos, la pregunta que surge es, si se lo has dicho 1000 veces y no te ha hecho caso, ¿por qué crees que la 1001 te va a hacer caso? Claro. Y es porque no tenemos más habilidades. Nuestro cerebro está limitado. Entonces, si no aprendemos habilidades de comunicación, va a ocurrir esto. Claro. Entonces, a lo mejor tienes que cambiar la comunicación o desde dónde, proyectarla de otra manera para que el otro esté más abierto. Pero intentando explicarme, ¿cómo recibirías tú una crítica? En principio como una amenaza. Sí. Pero si en cambio, en lugar de una crítica, te la transmito como un pensamiento personal proyectado en el crecimiento y el desarrollo. Mira, hay una frase que a mí me gusta, que es cuando alguien hace algo que yo creo que podría hacerlo mejor, le digo, mira, creo que podríamos hacer la evolución o es mejor desconectar esto. Y cuando le digo que hay algo que potenciar o que desarrollar, digo, esto hay que activarlo, esto hay que potenciarlo. Cuando tú te expresas en estos términos, el otro lo está recibiendo como una aportación de crecimiento, no como una crítica. Claro. Porque todos tenemos un sistema automático de defensa y cuando recibimos una crítica sacamos los escudos. Y el tú. Si empiezas a hablar del tú, no, porque tú haces esto, porque tú me estás llevando a cabo y tal. Y estamos hablando más desde el tú, desde... perfecto, mira, esta situación a mí me hace sentir de esta manera. Esto me conecta con esta otra manera. Eso es. Estoy en una situación que la verdad no me siento a gusto. Cambia totalmente. Sí. Totalmente.
Y también muchas veces tener la capacidad, a partir de lo que decías tú, Edu, de entenderte a dónde estás, bajo Claro. qué emoción estás, de poder decirle a tu pareja, a un amigo, a alguien, hoy no, ahora no estoy para esta conversación. No Importantísimo. puedo porque me meto en esta conversación y vamos a tener un lío y probablemente te responda algo que no quiera responderte. Hay veces que puede estar desde cansado, triste, frustrado. Otras súper exaltado por alguna razón. Y no por eso, digamos, va a responder a lo que realmente piense, sino que va a ser fruto de la emoción. Un desahogo. Un desahogo. Entonces no pasa nada y la otra persona también te puede entender desde ese punto. Porque si ves que vos estás enojado y va al choque, evidentemente va a pasar algo que no es lo ideal que suceda. O sea, no, Claro. quizás no sea constructivo. Y hay gente que te dice, no, pero es ahí, eso es lo que quiero escuchar. Porque en ese momento es el momento que me dice la verdad o que no se la aguanta. No necesariamente. Pero fíjate, No o sea, lo importante y además, y esto es algo que a título personal nos pasa muchísimo a la hora de cuando tenemos cualquier tipo de diferencia, pues con un ser querido, puede ser nuestras propias mujeres, nuestras propias parejas, de que ha sucedido un hecho y tiene la necesidad imperiosa o hay una necesidad imperiosa de tener que hablar y concretar y solucionar esa diferencia que ha ocurrido. Bueno, en esa situación, tanto una parte como la otra vamos a sentir unas emociones. Si no tenemos la capacidad de gestionar esas emociones, de identificarlas y gestionarlas, vamos a tener ese tipo de reacción y vamos a decir algo que no deberíamos de decirlo. Punto 1. Oye, hay una gran diferencia entre poder transmitirle a esa pareja o a esa persona y decirle, oye, mira, sé que es muy importante esta conversación, no solamente para ti, sino también para mí. Claro. Pero en este preciso momento no me encuentro capacitado para poder tenerlo. Tengo unas emociones y me está conectando con una serie de hechos que ahora, en este momento, no tengo la capacidad o no tengo la máxima efectividad para poder gestionar este tipo de emociones. Te prometo, me comprometo a que este tema lo vamos a tratar y que a este tema le vamos a dar una solución. Y entre ambos buscaremos el momento adecuado y el lugar adecuado para poder hacer, porque es muy importante el lugar, ¿eh? No tiene por qué ser siempre en el sofá de casa, que a veces en un paseo, claro, en un paseo en otro ambiente, oye, cambia, la energía cambia, las emociones cambian, etc. Pero tener la capacidad desde el yo me siento en estas circunstancias, yo me siento con estas emociones, no tengo ahora la capacidad de poder gestionarlo y poder tener esta comunicación que ambos y buscar las soluciones ante esta situación que se nos ha planteado. Cambia mucho al que, es que tú, cada vez que me hablas de esta manera, es que me pones de mala leche. Es que tú, es que hay que ver, ¿eh? Es que fíjate lo que has hecho tú, no me mires tanto por mí, fíjate. Cambia mucho, cambia totalmente. Si me permites, Eduardo. Sí, claro. En el Centro Ecology encontramos esto cuando hacemos terapia, ¿no? Y parejas que van con el concepto de yo tengo razón, ¿no? Vale, ya hemos hablado con Eduardo muchas veces, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es que hay alguien que tiene un conflicto y cree que hay una postura mejor que otra, cuando son dos cerebros distintos con gestiones distintas. Las mujeres normalmente necesitan hablar las cosas para solventarlas, pero los hombres tienen otro concepto mental, otra estructura mental por educación social o lo que sea. El caso es que un hombre necesita reflexionar porque en aquel momento tiene demasiadas emociones para poder comunicarse adecuadamente y con la reflexión lo hace mejor. Pero claro, muchas veces mujeres esto lo reciben como paso de ti. Y no es paso de ti, es que no estoy preparado para tener esta conversación. Y son sincronías distintas que hay que aprender a gestionarlas desde el amor, como decía Eduardo, ¿no? Cuando hay alguien que me dice, es que yo tengo razón, le digo, ¿esto lo dices desde el amor o desde el ego? Y entonces entraremos en reflexión. Cuidado con el ego que nos traiciona. El ego es nuestro sistema de defensa ante amenazas. El amor es nuestro sistema de unión humana. Entonces cambia todo cuando dices desde el amor. De la voluntad de construir, en realidad. Claro. Muchas veces se dice en los grupos humanos o en los líderes que yo a mi equipo los trato todo por igual. Todos son iguales. Ante los ojos del entrenador son todos iguales. Vamos a hacer lo mismo y vamos a gestionar lo mismo. Julio Velasco, persona que lo recomiendo mucho siempre que puedo, fue entrenador de la selección de vóley de Italia durante mucho tiempo
y es argentino y Pep Guardiola cuenta que fue una de las personas que primero le sorprendió a la hora de cómo llevaba adelante la gestión del equipo. Y él decía que a cada una de las personas hay que encontrarle la tecla. Correcto. Porque no todos tenemos las mismas motivaciones, incluso para llegar al mismo objetivo. Eso es. Entonces, incluso como empresario, y utilicemos esto al sector que por ahí nos pueda llevar, nos trata todos los días. Pienso en las madres que dicen, yo crié a todos mis hijos iguales y son todos distintos. Somos personas distintas, ¿no? A partir de ahí también es entender, y la voluntad quizás del líder tiene que ver con encontrar eso en las otras personas. Totalmente. Y el dueño de la empresa, no por ser el dueño de la empresa, como dijiste tú, tiene razón, o hay una razón, o hay una... Uno muchas veces puede marcar el norte, se puede conducir hacia ese lugar, pero las formas de llevar adelante y las motivaciones que a cada uno lo mueven son completamente distintas. Así es. Cuando hablamos de personalidades, la neurociencia dice que más o menos por cómo está estructurada ahora, en el planeta tendría que haber 25.000 millones de tipos de personalidad. Somos 8.000 millones de personas, quiere decir, estamos en una cuarta parte de los tipos de personalidad que puede haber. O sea, no hay dos personas completamente iguales. Cuando yo hablo de igualdad, trato a todos por igual, me estoy olvidando de que los individuos son todos diferentes. Claro. Por eso hay que hablar de equidad, que es trato a cada uno como lo necesita. Y cuando tienes hijos o tienes empleados que los consideras familia, te das cuenta que cada uno es completamente distinto. Totalmente. Cuando tú dices el simplismo, trato a todos por igual, y lo estamos viendo a nivel político, social, etcétera, en el fondo tú quieres simplificar el trabajo, nuestro cerebro quiere simplificación, pero que nos damos cuenta que eso no funciona. No funciona y es un fracaso. Aún así, que se ha reconocido como fracaso, seguimos haciendo lo mismo. Así es. Qué pena, ¿no? Entiendo que fundamentalmente nos lleva más trabajo. Claro. Claro. Lleva mucho más trabajo y lleva el dedicarle tiempo, que es lo más valioso que los seres humanos tenemos, dedicarle tiempo para poder llevar ese liderazgo de una manera consciente, en tener la capacidad de poder hablar con cada uno de tu equipo, de lo que sea, a nivel laboral o inclusive familiar, en todos los aspectos y demás, y poder liderarlos dedicándole un tiempo primero para saber qué es lo que realmente le promueve, cuáles son sus ambiciones, cuál es su perspectiva, cuáles son sus problemas personales, porque esto también influye en todos los sentidos. Identificar qué habilidades, qué fortalezas y qué debilidades tiene. Y tener muy claro, proyectar de una manera general, poder proyectar a todo ese equipo, si hablamos sobre equipos de trabajo, poder tener la capacidad de poder proyectar a todos cuál es el objetivo, cuál es la ruta y hacia dónde vamos a ir, pero tener, como dentro de ese barco, tener a esos especialistas según sus habilidades, según sus fortalezas, tener a cada uno en un rol donde entre todos, de una manera conjunta, podamos llegar ese barco al objetivo que nos hemos marcado. Por tanto, no puedes simplificarlo de una manera, como dice Enrique, nuestro cerebro lo hacemos de una manera mucho más simple. No, yo trato a todo el mundo por igual. Y tratar a todo el mundo por igual es, no, yo soy justo, soy educado, los trato a todos de una manera correcta y a todos les pago exactamente los mismos y les doy exactamente los mismos bonos. Oye, no. Cada uno somos únicos e irrepetibles. Y lo que a mí me promueve y lo que a mí me llena no te tiene por qué llenarte a ti. Entonces, yo como líder tendré que buscar, dedicarle tiempo a poder atender a esa persona y saber cómo motivarla, saber qué habilidades y qué fortalezas son las que tiene y decirle, oye, vamos para allá. Y cuando tenga una debilidad, cuando tenga un problema que está afectando a ello, escucharlo. Dedicarle tiempo desde la persona, desde el amor. Dedicarle tiempo. Oye, ¿qué te ocurre? Porque si tú tienes un empleado que ha sido efectivo totalmente a lo largo de toda su jornada, ha llegado puntual cada día a las 8 de la mañana y resulta que de golpe y porrazo está llegando a las 8:20, 8:30 de la mañana, ya no está concentrado en el trabajo, ya no está explotando todas sus habilidades, etcétera, etcétera. En lugar de reprendir a esa persona, en lugar de decirle, oye, ¿qué te pasa? Tú no puedes llegar aquí a las 8:20 de la mañana, tu hora de trabajo es a las 8 de la mañana y tú has estado haciendo aquí. Esto yo no lo quiero en mi equipo. No, tendrás que sentarte con él
eligiendo el cuándo, el cómo y el dónde, y desde el amor, y decirle, oye, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Por qué llegas a las 8:30 de la mañana ahora y te veo que no estás concentrado y te veo preocupado y te veo tenso y te veo reactivo ante diferentes tipos de situaciones? Porque a lo mejor a esa persona resulta que su mujer está mala, está pasando por una situación de salud bastante jodida y él es el que tiene que llevar a los niños al colegio y que le está afectando en su plano personal y que le está afectando en el plano emocional, etc. Si le damos ese sentido, ese amor y esa atención a cada uno de los componentes, todo va a ir bien. Lo que pasa que no, lo queremos. Pero o no, se va a construir de otra manera. Claro, por supuestísimo. Y no hay que olvidarse, evidentemente el tiempo es fundamental, pero el líder además necesita formarse, necesita habilidades. Claro. Sí. Entonces muchas veces creemos que por tener el cargo, la responsabilidad, Ya somos líderes. nos han aparecido de golpe las habilidades. Y eso no es así. Hay que formarse. En recursos humanos decimos, la formación es el pilar básico para luego hacer cosas que tengan sentido. Muchas veces creemos que como yo creo que hablo bien, pues no, necesitas aprender a comunicar para otros, no para ti. Sí, claro. Como yo ya tengo cosas para hacer bien mi trabajo ya, pero estás llevando un equipo, necesitas formación para saber llevar bien un equipo de una manera asertiva, sacarle el máximo partido. La gran responsabilidad de un líder es sacar lo máximo de su equipo de una manera feliz. Claro. Todos integrados felices. Steve Jobs ya lo dijo, no hay mejor trabajo que el que sale de un empleado feliz. Entonces, preocúpate porque la gente sea feliz. Y no hablamos desde el punto de vista banal, hablamos desde un punto de vista productivo, desde el punto de vista integrador. Estamos hablando de algo mucho más profundo que ser happy porque, como me decían en una empresa, ¿qué hacemos? ¿Repartimos porros? Digo, bueno, no fastidies, hombre. Estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Sí. Ser feliz significa tener un propósito, estar reconocido, estar apoyado, respaldado en tu trabajo y también evaluado continuamente para poder crecer y ser mejor. A mí me gusta simplificar el liderazgo. Que no se me malinterprete, ¿no? No se puede simplificar porque va muchísimo más allá. Pero yo digo que un buen líder no es un gran coordinador operacional. Un gran líder es un gran gestor de emociones de su equipo. Eso es un verdadero líder. Y para eso necesitas, como dice Enric, necesitas formarte en desarrollo personal, necesitas formarte en liderazgo, en comunicación, en muchas materias desde una manera interna, porque el liderazgo tiene que empezar por el autoliderazgo. Si yo no sé autoliderarme, ¿cómo puedo liderar a un equipo? Totalmente. Mira, en el máster que hemos hecho, que hemos acabado este año, que lo hacemos cada 2 años, hemos hecho un máster en liderazgo con equipos y programación neurolingüística. Hemos dado 60 horas de formación de alto nivel, a full, y al acabar hemos dicho, todavía podíamos haber hecho algunas horas más porque hay cosas que nos han quedado. Y las personas que lo han hecho, este máster, nos han dicho, es el más completo que he visto nunca, pero también es verdad que me están abriendo muchas puertas para llegar a muchos más sitios del que había visto hasta ahora, ¿no? Entonces, realmente es un aprendizaje en el que no acabas nunca. Nunca. Con un continuo. Sí. Siempre yo digo que el aprendizaje no es un camino a encontrar respuestas, sino a mejores preguntas. Porque las mejores preguntas te hacen mejor, básicamente te hacen plantearte muchas cosas más interesantes y vivimos en un mundo quizás hiperpositivista en el sentido de que todo tiene que tener una respuesta y todo tenemos que saber de todo. Y hay un gran problema en la actualidad que nadie dice no sé, ¿no? Hay muchas cosas que no sé. Todo el mundo sabemos de todo. Aparte, por ejemplo, este espacio. Yo tengo un programa que es bastante variopinto, hablamos de muchos temas, pero no significa, yo sé de muchas cosas. A mí me gusta preguntar y hablar con gente que sabe. Entonces, de repente alguien puede decir, no, mira, este tío habla un día de deporte, un día de psicología, un día de tal. Me encanta, aprendo, lo disfruto. Y aparte creo que a partir de especialistas con los que charlamos, y nosotros le damos un valor muy grande porque entendemos las lógicas hoy de cómo consume la gente. Entonces, luego esto se ve replicado y se ve favorecido y hace como una sinergia donde todos ganamos. Y me gustó algo que dijiste de que hay que formarse, porque este mismo Julio Velasco decía, el carisma tiene un límite. Tú puedes ser carismático hasta un punto, pero después hay técnica. A él le habían ofrecido como
técnico de la selección de vóley ser el director técnico del Milan, del fútbol. Berlusconi le dijo, tú eres buenísimo, te pongo 2 jugadores de fútbol al lado tuyo y tú. Y el tipo le dice, no, porque hay una cuestión de la técnica que no se llega, digamos, que hay que saber que el otro también se tiene que sentir representado en ti en ciertas cosas, no es solamente porque eres divertido, tal cosa. Y se me abrieron muchas cosas cuando hablaste del tema del verdadero liderazgo. Yo siempre pienso, recordemos en la secundaria, en el colegio, quién era el líder de tu grupo de amigos. ¿Cómo actuaba ese tipo? ¿Por qué se lo respetaba? No era el más guapo, no era el que más dinero tenía. Y si alguno tenía, digamos, o era reconocido o era parte del liderazgo como porque tenía mucho dinero, porque le invitaba a jugar a tal lado, eso caía. Pero el verdadero líder, al que todos seguían, el que decía, vamos para allá, y en un camping todos iban para allá, eso es. Y hay que reconocer cuáles son esas características que teníamos en eso, porque es la parte más humana nuestra. Correcto. Cuando seguimos a una persona por los valores, por lo que significa, etc. Pero cuidado. Sí. El líder del colegio, el que todo el mundo decía, voy con él porque vamos a jugar y nos va a ir bien, y es porque todos reconocíamos que era una buena idea apuntarse a eso porque salíamos beneficiosos, ese líder también tenía carencias. Tenía mucho magnetismo. Claro. Sobre todo tenía carencias con los más desfavorecidos. A ti no te pongo en el equipo porque tú no eres bueno jugando. Y eso no es ser un líder. No. Eso es tener magnetismo, etc. Un líder dice, no sobra nadie en mi equipo. Exactamente. Todos son importantes y cada uno contribuye. Si tú recuerdas la carrera hasta que hay entre Oxford y Cambridge, en la famosa carrera de remo que hay en el río Támesis, ¿vale? Que lo siguen 80 millones de personas por televisión en directo. En esta carrera, el líder es el más pequeño, el que menos sabe remar, pero es el cerebro. Es el único que mira hacia adelante. Y es el que dice a la fuerza, ahora es el momento, y a la resistencia le dice, aguanta. Y es el que sabe la estrategia para poder llegar antes que el otro con el que compite. El líder no tiene que ser el más fuerte ni el más listo, es el que reúne todas las cualidades en la medida justa. Correcto. Se ha formado, se ha preparado, conoce muy bien el río, los remolinos, conoce cuándo es el momento de apretar fuerte y cuándo es el momento de retener toda la fuerza, porque esa estrategia es la que le da la victoria. Así ¿no? es, totalmente. Gestor de personas, una vez más. Si se pueden gestionar las personas, digamos, de una manera que sirva para un objetivo concreto también. Vamos, 52 minutos de charla. Yo, de vuelta, mi agradecimiento total, y queda, creo que, una segunda parte pendiente, porque hay tantos temas que me gustaría seguir conversando, que tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad de la frustración, de la capacidad de saber poder gestionar la frustración, cómo eso nos invade en el día a día al ser humano, mirando permanentemente la vida de los otros a través de las redes sociales. Parece que todo lo hacen mejor que tú. Pero me quiero ir con esta última reflexión y preguntarlos, porque hoy también vivimos en una sociedad donde hay gente nueva que se está empezando a sumar a la vida laboral, a las empresas. Hay chicos de 17, 18, 19, 20 años que hoy vienen con otras necesidades, con otras ideas, y hoy chocan de una manera muy fuerte con el tipo de liderazgo de antes. Y voy a, cuando se habla del valor del trabajo, por ejemplo. Quizás el valor del trabajo para una generación anterior haya sido mucho más importante que para la que viene o la que está viniendo. ¿Está bien, está mal? No sé, pero es una tendencia y es algo a lo que está sucediendo. De última, lo podemos negar y decirle, estos chicos no sirven para nada, no saben trabajar. O quizás le dan un valor mayor a la vida o al disfrute que quizás las generaciones anteriores. Tampoco está mal ni está bien. Entonces, cuando a mí no me gusta cuando se habla de valores en términos generales, porque digo los valores de quién, digamos, ¿no? Claro. ¿De qué valor? El de levantarte a las 6 de la mañana y acostarte a la 1 de la mañana trabajando todo el día y no viendo a tus hijos y lo que sea. Eso no era un valor, no porque por mucho se constituye como algo positivo o bueno.
Entonces, ahí también me gustaría preguntar a los dos, ¿qué se puede tener en cuenta y qué metodologías o qué se puede aprender para poder llevar adelante una gestión con personas que tienen una formación completamente distinta? No sé, que muchas vivieron una pandemia a los 14, 15 años, o menos o más. ¿Cómo se puede coexistir entre esas dos partes, volviendo a lo mismo, para poder gestionar mejor las emociones de las personas para llegar a un objetivo concreto, que justamente es la idea de una empresa, digamos? Bueno, desde recursos humanos, que es un poco el área que yo soy un poquito más fuerte, diríamos que necesitamos líderes que sean capaces de adaptarse a las nuevas generaciones. Cuando hablamos de gestión de personas, también hablamos de gestión de personas respecto a su generación. Personas de 60 años se gestionan muy diferente de las de 40. Totalmente. Y de las de 20, evidentemente. Entonces necesitamos líderes que se adapten a eso. ¿Qué pasa? Que como tenemos líderes, desgraciadamente, con una formación muy enfocada a producción, Claro. poco en personas, cuando llegan personas que sus criterios, sus valores son distintos, no saben cómo hacerlo. Tienen que prepararse para eso nuevo. Las personas de nueva generación no son mejores ni peores. Yo no le metería a juicio. Son diferentes, como lo eran otras generaciones. Claro. Y hay que aprender a navegar con el mar que ocurre, ¿no? Claro. No echándole la culpa a las olas, sino piensa si como capitán estás preparado para esa nueva tormenta. Prepárate, fórmate, ten en cuenta a las personas, qué es lo que les motiva. Una vez recuerdo en una empresa que un líder ya veteranito me decía, es que esta gente no se sabe cómo llevar. Digo, no, tú no sabes cómo llevarla. Prepárate, pregúntales. ¿Qué te motiva? Esa es la clave, preguntar. Las preguntas que decías tú. ¿Qué te motiva? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué proyecto es el que te ilusiona? Y si yo lo contrato para hacer un trabajo de peón, no le puedo pedir qué proyecto le ilusiona, pero eres tú el que lo estás contratando. Luego, no nos olvidemos de que estamos en un concepto que queremos contratar barato con implicación de los años 60. Exacto. Cuidado, hay que ser coherente. Exacto. ¿Quieres contratar barato? Vas a tener a cambio lo que estás pagando. ¿Quieres contratar talento? Pues gástate el dinero, ¿no? Como yo he escuchado muchas veces, es que nadie quiere trabajar. No, nadie quiere trabajar por lo que tú estás dispuesto a pagar. Entonces, actualiza tu jornada, actualiza tus motivaciones, tu salario emocional, tu salario económico y verás cómo tienes motivación. Y sobre todo desde las... construye, claro. Sobre todo también preguntar, ¿no? Esa es la clave. Y sobre todo desde las experiencias que esos chavales han estado viviendo y han observado dentro de casa. Donde han estado, la mayoría... Y yo estoy ayudando a una serie de chavales entre 15 y 17 años haciéndoles un acompañamiento. Y lo que he podido identificar es que ellos han vivido de que dentro de su casa sus padres han sido unos hacedores. Es decir, han sido totalmente productivos, donde no han tenido tiempo para ellos mismos. Es decir, ni para los propios padres y mucho menos poder dedicarle tiempo de calidad a los hijos. Donde ya hemos dicho que lo más valioso que tenemos el ser humano es el tiempo. Y estos chavales tienen claro, y de una manera muy bien definida, preguntándoles, que por supuesto saben que su responsabilidad ante la sociedad y ante el mundo que tenemos, hay que trabajar para poder beneficiarse pues, de diferentes temas. Pero no a toda costa. Es decir, no a toda costa, porque al fin y al cabo yo voy a trabajar y lo que voy a conseguir es dinero a cambio de mi tiempo. Yo no quiero ser, y como estamos hablando, trabajar desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la madrugada y encima porque estés trabajando para una empresa o un empresario donde tiene un sueldo que no es el adecuado y ya no es el sueldo. Que encima trabajes en unas condiciones que no son las adecuadas. Porque eso también influye y muchísimo. Entonces, al final, cuando yo hago este acompañamiento, al final intento plantearlo desde una manera de... ¿Cuál es tu habilidad principal? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Qué es lo que saca de a ti tu autenticidad? Y como ello es lo que mejor, esa es la mejor forma de presentarte ante la vida, ante el mundo. Bueno, pues desarrolla esa parte y busca, lógicamente, el foco, el empleo, el oficio, donde tú esas habilidades
y esas fortalezas y esa autenticidad la puedas desarrollar, porque te vas a sentir bien contigo mismo. Luego la parte económica, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Pero sobre todo lo importante es que tú te sientas totalmente... Eso lo tenemos, como hablábamos antes, con el liderazgo, con el carisma. O sea, es cuando tú haces las cosas de una manera que te nace y que lo haces ilusión. Tú no estás pensando si a final de mes cobro 1.500, 2.000, 2.500 o 5.000. No piensas eso. Si lo haces de una manera auténtica, todo el impacto que tú tienes es brutal. Hacia ti mismo, primeramente, y eso lo vas a transmitir en todo tu entorno laboral y personal. Entonces, hay que preguntar a los chavales, desde el no juicio. Súper importante. Si tenemos la capacidad de empatizar, como antes hablado antes, se está deshumanizando. Si tengo la capacidad de poder empatizar con esa persona, de tener una buena comunicación asertiva con ese chaval y preguntar, y además yo siempre digo que quien pregunta dirige, Sí, entonces, claro. pregunta, escucha sin juicio y sacarás mucha información que es lo que realmente les promueven a estos chavales. Preguntar, para eso estamos acá en este programa. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente por venir. Gracias a ti. Edu. Gracias a ti. Ya, nada. Muchísimas preguntas nacen de esta conversación. También algunas certezas, lo cual es bueno para todos. Y nada, muchas gracias nuevamente. Realmente estamos digiriendo todo lo que se conversó y le agradecemos a todos. Como siempre decimos, señor, señora, si nos quiere odiar, si nos quiere preguntar, no está de acuerdo, puede venir a este programa, puede comentarnos en las redes sociales y estamos abiertos, no pasa nada. Podemos pensar distinto. Así que nada, les mandamos un abrazo grande a todos y nos vemos en el próximo programa de Pasan Cosas. Gracias, Carlitos. Hasta la próxima. Gracias. Chau, chau.